Hola, me llamo Diego y soy uno de los componentes del equipo de contenido de Oposita Test. En esta píldora vamos a explicar las estructuras que conforman tanto el presupuesto de gastos como el presupuesto de ingresos, reguladas ambas en los artículos 30 a 41 de la Ley General Presupuestaria. La estructura de los presupuestos generales del Estado se determina por el Ministerio competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta los siguientes factores. Por un lado, la organización del sector público estatal; por otro, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos; y por último, las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. Si analizamos más en profundidad de estos tres factores, se puede observar que la estructura de los presupuestos depende de los órganos que lo conforman, del tipo de gasto o de ingreso que se va a llevar a cabo o del fin o destino que se le pretende dar o se pretende conseguir con dichos gastos o ingresos. Ello es importante, ya que resulta clave para determinar los tipos de clasificación que conforman los distintos tipos de presupuestos y que se analizan a continuación. Por tanto, atendiendo a las distintas clasificaciones, podemos dividir los presupuestos generales del Estado en dos estructuras distintas. Por un lado, los presupuestos de gastos y por otro, los presupuestos de ingresos. Empezando por el presupuesto de gastos, se divide en tres clasificaciones distintas, atendiendo, como se ha dicho antes, a los órganos, a la naturaleza económica y a los fines y objetivos de cada gasto. Por tanto, el presupuesto de gastos lo conforman la clasificación orgánica, la clasificación por programas y la clasificación económica. En lo relativo a la clasificación orgánica, se diferencian en dos grupos distintos, que son las secciones y los servicios, que agruparán los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos. Las secciones indican el órgano general al que se imputa el gasto, como por ejemplo el Ministerio del Interior o el Ministerio de Sanidad. Por su parte, los servicios son los organismos concretos que están dentro del organigrama del órgano general, al que se imputa el gasto, como por ejemplo la Dirección General de Tráfico o la Secretaría de Estado de Defensa. Como se puede observar, la clasificación orgánica se compone por las entidades de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, las entidades de la Seguridad Social o los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, entre otras. Finalmente, en lo relativo a esta clasificación, como se puede observar en el ejemplo mostrado, la clasificación orgánica está formada por una serie de números, en este caso 13.101, en el cual el número 13 identifica la sección a la que pertenece, que es el Ministerio de Justicia, y el siguiente número, 101, identifica el servicio, que es el Servicio de Estudios Jurídicos en este caso. Con estos dos números ya se tendría identificado perfectamente a dónde hay que imputar el gasto que se quiera o se deba realizar. Por otro lado, la clasificación por programas, tal y como se ha indicado anteriormente, indica los objetivos a los que se ha de destinar el gasto. En este caso, esta clasificación se agrupa en áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas. Este tipo de agrupación, al igual que pasaba con la clasificación orgánica, también se establece de un mayor objetivo a un objetivo más concreto, es decir, el área de gasto viene a determinar un objetivo general, como por ejemplo puede ser los servicios públicos básicos, y el programa indica de forma concreta a qué se va a destinar el crédito, como puede ser la seguridad y el orden público. Como se puede observar, la clasificación por programas muestra a dónde se ha de destinar o dónde se ha de invertir el crédito. Al igual que en la clasificación anterior, la clasificación por programas está identificada por una serie de números, tal y como se ve en el ejemplo. Para la clasificación 211N, el primero de los dígitos determina el área de gasto, es decir, el número 2, área de gasto 2, por lo que el gasto se va a destinar a actuaciones de protección y promoción social. Posteriormente, los dos primeros dígitos identifican la política de gasto, que en este caso es el número 21. Por tanto, dentro del área de gasto 2, el presente de crédito se va a destinar a la política de gasto 21, que son las pensiones. A continuación, si cogemos el conjunto de dígitos que conforman la clasificación por programas, 211, se identifica el grupo de programa. En el presente caso serían las pensiones contributivas. Y finalmente, el conjunto de cifras y la letra que conforma la clasificación por programas
identifica el programa concreto al que se debe imputar el gasto, que en este caso serían las pensiones de las clases pasivas. Por tanto, y recopilando la información anterior, atendiendo al ejemplo mostrado, se puede observar que para la clasificación por programas 211N sería un gasto imputable al área de gasto 2, política de gasto 21, grupo de programa 211 y programa 211N. Por último, la última de las clasificaciones es la clasificación económica, la cual indica la naturaleza del gasto. Al igual que las anteriores, la clasificación económica se divide en capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Por ejemplo, la clasificación económica 120.05, al igual que venía ocurriendo anteriormente, el primer dígito identifica el capítulo. En el presente caso sería el capítulo 1, que serían los gastos de personal. Los dos primeros dígitos identifican el artículo, por tanto el artículo 12, relativo a los funcionarios. Los tres primeros dígitos, antes del punto, identifican el concepto, que en este caso sería el concepto 120, relativo a las retribuciones básicas. Y por último, los dos últimos dígitos después del punto, junto con los anteriores, muestran cuál sería el subconcepto concreto al que imputar el gasto, que en este caso serían los trienios. El aspecto más importante de la clasificación económica es saber por un lado cómo se agrupa en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, y luego también conocer los distintos capítulos que conforman la clasificación económica, como son los siguientes. Los capítulos se engloban en operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras, dependiendo del tipo de gasto de que se trate. Dentro de las operaciones corrientes, a su vez, se divide en el capítulo 1, gastos de personal, como pueden ser retribuciones, cotizaciones, etc. El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, como por ejemplo gastos necesarios para la realización de actividades y ejercicios. Capítulo 3, relativo a los gastos financieros, como por ejemplo gastos de emisión, modificación y cancelación de deudas, intereses de demora, etc. Por último, el capítulo 4 es relativo a las transferencias corrientes, como por ejemplo pagos que realice el Estado sin contrapartida directa que tengan la naturaleza de gasto corriente. Por su parte, el capítulo 5 es el fondo de contingencia, que no se engloba ni en operaciones corrientes ni en operaciones de capital. El crédito incluido en este capítulo es destinado a circunstancias excepcionales, que resulta imposible preverlas, como puede ser destinado en una partida presupuestaria para la recuperación de los daños producidos por la erupción del volcán de La Palma. Por su parte, las operaciones de capital se dividen en el capítulo 6, que es el relativo a las inversiones reales, como pueden ser gastos destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios, y también aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. El capítulo 7, por su parte, relativo a las transferencias de capital, como por ejemplo subvenciones en especie de capital, referidas a bienes que adquiera la administración pública para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida. Y finalmente, las operaciones financieras, que se dividen en capítulo 8, activos financieros, como por ejemplo créditos destinados a la constitución de depósitos y fianzas, y el capítulo 9, que son los pasivos financieros, como por ejemplo la devolución de depósitos y fianzas constituidos por terceros. Tal y como se mencionó antes, estos capítulos a su vez se dividen en artículos, estos a su vez en conceptos y luego en subconceptos. Dejando a un lado el presupuesto de gastos, nos adentramos ahora en el presupuesto de ingresos, en donde a primera vista se puede ver que existe una diferencia principal con el presupuesto de gastos, y es que el presupuesto de ingresos se divide en dos clasificaciones distintas, y no en tres. Ello se debe al principio de no afectación, el cual establece que todos los ingresos públicos deben destinarse de manera indistinta y global a la cobertura de los gastos públicos, no reconociéndose en consecuencia prioridad alguna a un gasto público sobre determinada fuente financiera. Por tanto, el presupuesto de ingresos se divide en clasificación orgánica y clasificación económica. En el caso de los presupuestos de ingresos, ¿cuál es la función de la clasificación orgánica?
pues es diferenciar los ingresos atendiendo al tipo de entidad de donde provengan, ya sean ingresos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, de las entidades de la Seguridad Social u otras entidades, según proceda. La clasificación económica del presupuesto de ingresos es bastante similar a la del presupuesto de gastos. Al igual que esta, también se divide en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. Por ejemplo, para la clasificación económica 120.00, el primer dígito indica el capítulo. Por tanto, en este caso pertenece al capítulo 1, impuestos directos y cotizaciones sociales. Los dos primeros dígitos indican el artículo, que en este caso sería el artículo 12, relativo a las cotizaciones sociales. Los tres primeros dígitos anteriores al punto indican el concepto, por tanto concepto 120, cotizaciones sociales de los regímenes especiales de los funcionarios. Y por último, las dos últimas cifras acompañadas de las anteriores indican el subconcepto, que en este caso sería 120.00, relativo a las cuotas de derechos pasivos. Como se puede observar, la estructura de la clasificación económica es igual a la del presupuesto de gastos. Sin embargo, el contenido de la misma cambia totalmente. Los capítulos de la clasificación económica del presupuesto de ingresos se dividen en operaciones no financieras y en operaciones financieras. Las operaciones no financieras, a su vez, se diferencian en operaciones corrientes y de capital, dependiendo del tipo de ingreso. Dentro de las operaciones corrientes, se pueden encontrar los siguientes capítulos presupuestarios. Capítulo 1, relativo a los impuestos directos y cotizaciones sociales. Capítulo 2, impuestos indirectos. Capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4, transferencias corrientes. Capítulo 5, ingresos patrimoniales. Por otro lado, las operaciones de capital se dividen en capítulo 6, enajenación de inversiones reales, y capítulo 7, transferencias de capital. Finalmente, las operaciones financieras se dividen en el capítulo 8, que es el relativo a los activos financieros, y el capítulo 9, que son los pasivos financieros. Como se puede observar, la clasificación por capítulos es similar a la del presupuesto de gastos. Sin embargo, ostenta diferencias respecto a ella, como por ejemplo, entre otros, en el capítulo 1 del presupuesto de gastos es el destinado a gastos de personal, y en el de ingresos a impuestos directos y cotizaciones sociales. En cambio, el capítulo 6, que en gastos se destina a las inversiones reales, y en el de ingresos se destina a su enajenación. Por último, con el fin de recopilar toda la información facilitada en esta explicación, vamos a analizar una partida presupuestaria, con el fin de conocer cómo se estructuran, en este caso en el estado de gastos, las tres clasificaciones juntas y a qué se destina cada una de ellas. Por tanto, si tenemos la partida presupuestaria 14.03.121n.162.00, los cuatro primeros dígitos indican la clasificación orgánica, 14.03. Los siguientes tres dígitos y la letra indican la clasificación por programas, 121n, y los últimos dígitos a partir de la letra indican la clasificación económica, 162.00. Una vez conocido esto, simplemente es aplicar las normas previstas en las diapositivas anteriores respecto a cada clasificación. Por tanto, con respecto a la clasificación orgánica 1403, sabemos que pertenece a la sección 14, el Ministerio de Defensa, y al Servicio 03, que es la Secretaría de Estado de Defensa. Para la clasificación por programas, sabemos que es la siguiente, 121N. Por tanto, el área de gasto es 1, servicios públicos básicos. La política de gasto serían los dos primeros dígitos, número 12, que es el relativo a defensa. El grupo de programa 121, Administración General de la Defensa. Y el programa 121N es la formación del personal de las Fuerzas Armadas. Por último, la clasificación económica 162.00, el capítulo es el capítulo 1, gastos de personal. Artículo 16, cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. Concepto 162, gastos sociales del personal.
y el subconcepto 00, que es la formación y perfeccionamiento del personal. Por último, para acabar esta explicación, vamos a analizar algunas de las preguntas de examen oficial que han caído. Por ejemplo, la siguiente. La Ley General Presupuestaria dispone en relación con la estructura de gastos de los presupuestos generales del Estado que a. Los estados de gastos de los presupuestos se estructurarán de acuerdo con las clasificaciones orgánica, económica, financiera y por hitos. Esta respuesta es incorrecta, ya que la clasificación por hitos no es un tipo de clasificación del estado de gastos. La respuesta B, la clasificación por programas, agrupará en secciones los créditos asignados a los centros directivos, con dotación diferenciada de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades de la Seguridad Social. Esto es incorrecto debido a que es la clasificación orgánica, no la clasificación por programas, la que se agrupará en secciones. La respuesta C, la clasificación orgánica, permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos en artículos y conceptos y establecer los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. Esta también es incorrecta, la que se agrupa en créditos por artículos y conceptos es la clasificación económica, no la clasificación orgánica. Y por último, la respuesta D, que en este caso sería la correcta, que dispone que la clasificación económica agrupará los créditos por capítulos, separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. Otra de las preguntas de examen oficial es la siguiente, que dice que respecto al crédito presupuestario 17.01.491N.221 del presupuesto de gastos, ¿ante qué capítulo de la clasificación económica estamos? Recordad que para saber los números que indican la clasificación económica son los últimos números, en este caso 221. El número que identifica el capítulo es el primer dígito de la clasificación económica. Por tanto, en este caso sería el número 2. Sabiendo que es el número 2, lo único que tenemos que saber es el cuadro visto en los apartados anteriores en el que disponía que el capítulo 2 es el relativo a los gastos corrientes en bienes y servicios. Por tanto, la respuesta correcta en este caso es la B. Y sin más demora, espero que esta explicación sobre las estructuras presupuestarias, los estados de gasto, estados de ingreso, las partidas presupuestarias os haya quedado claro, que estamos aquí desde Oposítates para aclararos todo lo que sea necesario y nada más. Espero que tengáis mucha suerte en el estudio y un saludo.